20 grados. Aquí tendremos una de 40 grados. Vamos a llamarla F5, F4, perdón. Y a esta la llamaremos F5. Por favor, F1, ¿rota o no rota? F1, ¿provoca rotación o no provoca rotación? Entonces, para F1 la distancia sería esta. Para F1 la distancia sería esta. Vamos a llamarla D1. ¿Hace rotación o no hace rotación? ¿Horaria o antihoraria? ¿Positiva o negativa? Revisen los apuntes de la clase anterior y me contestan, por favor. Dice alguien en el chat. Bien, dice alguien el chat antihorario. ¿Todos de acuerdo? Entonces este tendría un torque positivo. Muy bien, esta tendría un torque positivo. Ella tendría un torque positivo. Porque es antihorario. F2. La distancia para F2, y esto lo deben entender ustedes con mucha prudencia, siempre se va a tomar desde el punto de rotación. Siempre se va a tomar desde el punto de rotación. De tal manera que entonces esa distancia la vamos a llamar de 2. El torque de 2 sería de F2, ¿sería positivo o sería negativo? Entonces alguien responde en el chat. Ahora dicen es positivo. Muy bien. ¿Positivo o negativo? Entonces en este caso sería horario o antihorario para el caso de la fuerza 2. Entonces dice una persona en el chat negativo. Y la respuesta es que es horario. Bien, muchachos, entonces ahí tendríamos signo negativo. Y ahorita hacemos un ejercicio numérico, por ahora solamente nos interesa saber si es positivo o si es negativo. ¿Qué hacemos con la fuerza de 20 grados? ¿Qué dijimos allá en la explicación? Que cuando la fuerza y la distancia, primero, no sean perpendiculares, dos, formen un ángulo diferente a 90 grados o 0 grados, ¿qué debo hacer? Debo descomponerla. Es decir, que ustedes allá con mucha prudencia utilizan el concepto visto en trigonometría y entonces aquí les daría una fuerza, perdón, aquí les daría una fuerza en Y y aquí les daría una fuerza en X. A esta la llamaremos F3Y y de acuerdo a la trigonometría sería el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces es un cateto opuesto, por lo tanto sería F3 por el seno de 20 grados. Ok, muchachos. F3 seno de 20. Pero tengo la otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza que tengo? Entonces tengo F3X, que es esta horizontal que tenemos aquí, F3X, que es un cateto adyacente, F3 coseno de 20. ¿Listo, muchachos? ¿Cuál de las dos hace torque? ¿F3Y o F3X?
Dice acá alguien en el grupo, el chat, perdón, dice F3Y, muy bien, F3Y, ¿positivo o negativo? Entonces, ese sería un torque positivo, muy bien. Muchachos, ¿qué hay que hacer con la fuerza 4? Este sería un torque positivo. Y esta F3 coseno de 20, esta F3 coseno de 20 no hace torque. Ahorita vamos a mirar por qué no hace torque. ¿Por qué no hace torque? Entonces, lo mismo haríamos nosotros con F4. ¿Qué le haríamos a F4? Pues tenemos que encontrar dos fuerzas que reemplacen la que tenemos. Entonces, habría una fuerza en Y, perdón, habría una fuerza en Y y habría una fuerza en X. ¿Listo? A esas las llamaremos F4Y F4X. Sabemos que F4Y es opuesto, entonces me quedaría F4 por el seno de 40. Y F4X sería F4 por el coseno de 40. Hay que tener cuidado ahí, porque F4 seno de 40 habría torque. Es decir, F4Y haría torque. ¿Qué tipo de torque hace? Ella hace un torque negativo. F4Y hace torque negativo. F4X no hace torque. Entonces hay que tener cuidado el día de la evaluación. Se supone que hoy era el quiz, pero pues no lo vamos a hacer porque no hemos visto la totalidad del tema. No tiene gracia evaluar por evaluar. Y F5 tampoco hace torque. ¿Por qué F5, F4X, F4, F3X no hacen torque? ¿Cuál es la justificación por la que no hace torque? Observen ustedes y díganme cuál sería la justificación. Si la pregunta del examen fuera esa, explique por qué ciertas fuerzas no hacen torque, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué condición cumplen las tres fuerzas que no hacen torque? Muy bien, dice acá una señorita en el chat, dice, no son perpendiculares. Muy bien, primero no son perpendiculares. Entonces, primera condición para que una fuerza no haga torque. Entonces, primera condición. Entonces, la primera condición es la fuerza es paralela a la distancia. Si la fuerza es paralela a la distancia, es decir, no es perpendicular, es paralela a la distancia. La fuerza es paralela a la distancia y debe cumplir que sea aquí. Y debe cumplir adicional. ¿Qué otra condición cumple? ¿Cuál sería, en la observación de ustedes, cuál sería la segunda condición? Entonces, pasa por el punto de rotación. Pasa por
Profe, ¿cómo así que pasa por el punto de rotación? Entonces, imagínense ustedes que pudiésemos trazar una línea, voy a buscarla acá, si la puedo trazar, sí, sí la puedo trazar. Entonces, vamos a hacerlo usando Word un momentito. Bien, entonces vamos a insertar una línea aquí. Ya lo voy a mostrar, voy a volverla negra. Y segundo, voy a dejarla que sea de guiones muy pequeñitos. Esta está bien. Listo, ahora guardo las pestañas. Ok, entonces muchachos, voy a tomar esta línea que tengo aquí y la voy a colocar desde el eje de rotación a lo largo del ejercicio. Entonces esa línea que tengo ahí, me indica que la fuerza que esté en X es una fuerza de acción, por lo tanto ella podría ir a lo largo de esa línea. Es decir, esta línea verde que estoy señalando en este momento con un círculo, esta línea verde que estoy señalando con un círculo, estaría sobre esa línea punteada y llegando al eje de rotación. Entonces, eso quiere decir que pasa por el punto de rotación. Si pasa por el punto de rotación, si corta el punto de rotación, no hay torque. Así sea perpendicular a la distancia. Entonces, segunda condición para que una fuerza no haga torque. Tercera condición para que no haga torque. Es muy similar a la que acabamos de ver. Es muy similar a la que acabamos de ver. Y entonces la tercera condición para que no haga torque es que no tenga distancia. En otras palabras, si no tiene distancia, es que pasa por el eje de rotación. ¿Listo? Después les digo que se parece mucho a la otra condición. Entonces, por favor, tomen apuntes. Alguno que coloque esa diapositiva ya en el grupo de física, que nos colabore, por favor, una fotico de esas. Entonces, por favor.
Bien, listo, chicos. ¿Ya tomaron apuntes? ¿Ya cargaron allá en el grupo de física? Miremos, sí, alguien nos colaboró, Paula colaboró con la foto. Bien, entonces, primer ejercicio, muchachos, vamos a desarrollarlo, ¿listo? Primer ejercicio, entonces, borrar todos los dibujos. Entonces, vamos a tomarlo general. Me dan un segundito mientras abro aquí el archivo. Bien, entonces, primer ejercicio. Muy parecido al ejercicio al que tenemos, muy similar. Simplemente nos piden calcular primero cada uno de los torques. Entonces, por favor, revisemos el ejercicio entre todos. Está muy grande eso, ¿cierto que sí? Vamos a disminuir el tamaño de esa hoja. Creo que ahí pueden mirar más el tamaño del ejercicio. Esta línea la puedo usar más adelante en otras situaciones. Te voy a dejarla por aquí. Bien, entonces, por favor, tomen apuntes del ejercicio. Tomen apuntes del ejercicio y vamos a desarrollarlo. Por ahora, ¿qué nos están dando? Nos están dando una barra que tiene ¿cuántas fuerzas? 4 fuerzas. Nos dan las distancias y ya voy a dar el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Es un tipo prueba de estado, entonces el enunciado dice lo siguiente. Vamos a disminuir un poquito más el tamaño de este ejercicio. No entiendo por qué está tan grande en la... Esta es la pregunta que hacen. Bien, entonces, por favor, atentos ahí al dibujo, tomen apuntes del enunciado. Si alguien puede tomar la fotografía y colocarla en el grupo, pues mejor. Así queda para todos el enunciado allá en el grupo de WhatsApp. ¿Listo, muchachos? ¿Tomaron apuntes? Así es más complicado porque ustedes no contestan, entonces uno no sabe si sí o no. Y tampoco ni siquiera en el chat. Tú no sabes si ya Sí, tomaron señor. Ya mandé la foto. Ok, listo. Ok. Si se quedan callados, lo más normal es que no están entendiendo y el día del quiz pagan los platos rotos. Bueno, muchachos, entonces, aquí vamos a mirar
que nos forman cierta figura. Voy a recortar la figura para que nos vea un poquito más grande, para poderla trabajar aparte. Bueno, entonces nos dan esta figura. Nosotros ya sabemos que sobre esa figura hay una situación y es que esto de alguna manera eh, el, nos implica lo siguiente. Esta es nuestra figura. Es el zoom del Word el que la hace tan grande. Ya, nos dan esto. Y entonces nos corresponde a nosotros transformarla. No podemos dejarla así. ¿Cuál es la transformación que debemos hacer? Primero, pues ya sabemos que F4 vale 60 newton, que F1 vale 40 newton, pero a F1, ¿qué le tenemos que hacer? A F1 en el diagrama tenemos que dibujarla. Entonces, al dibujarla tenemos que descomponerla en X y descomponerla en Y. La descomponen en X y en Y. ¿Cuánto vale F1X, por favor? ¿Y cuánto vale F1Y? F1Y es cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Cuánto les dio numéricamente hablando, por favor? ¿Cuánto les da F1Y? ¿Cuánto les da F1X? Lo mismo con F3, hay que descomponerla en X y en Y. Acá tengo y acá tengo. Entonces F3Y, F3X. ¿Cuánto vale F3Y? ¿Cuánto vale F3X? ¿Cuánto vale F3X? Bien, los escucho, muchachos. ¿Cuánto vale cada una de esas ecuaciones? ¿Cuánto vale cada una de esas fuerzas? Bien, allá en el chat alguien escribe. Entonces, escribe esa persona F1Y. F1Y. 22,94 newton. Entonces escribimos acá 22,94 newton. F1X, ¿cuánto les dio? Dice que F1X 32,77. Yo espero que todos estén haciendo el cálculo porque... Y eso obviamente en Newton, que es en lo que se da la fuerza. Nadie está protestando por los valores. Yo supongo F3X, por favor. F3X. Y de una vez F3Y.
¿Cuánto les da F3X, muchachos? El valor de F3 es 50 newton. Dice alguien que da 17,1 newton. ¿Y cuánto da F3Y, por favor? $46,98 newton, dicen acá. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, con esos datos, ya nosotros podemos hallar lo que nos están pidiendo. F2, pues ya nos dan el valor arriba. F2 vale 30 newton. Entonces, acá lo colocamos, 30 newton. F4 vale, según lo que veo, 60 newton. Bien. F1 ya está calculado. F3 ya está calculado. Entonces, ahora sí nos dicen. Sigmund establece 4 afirmaciones. ¿Cuál de ellas es incorrecta? Incorrecta. Entonces, F2 no realiza torque. ¿Verdadero o falso? La D. F2 no realiza torque. ¿Verdadero o falso? Entonces tienen que mirar sus apuntes. Los acabaron de tomar. ¿Qué dice para que una fuerza no haga torque? ¿Qué debe cumplir? Condiciones para que no haga torque. ¿Qué debe suceder? Entonces dice alguien aquí en el chat, verdadero. Justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué F2 no realiza torque? Entonces, muy bien, dicen paralela a la distancia. Paralela a la distancia. Segunda condición por la que puede no hacer torque. Esa es la primera, muy bien. Eso está perfecto. Ya no habría necesidad de mirar la siguiente. Pero otra persona me dice, corta al punto o pasa por el punto de rotación. Si alargo la línea de acción de la fuerza, pasaría por el punto de rotación, que es O. Muy bien. Entonces ahí ya sabemos que esa es verdadera. La primera, el momento de torsión de la fuerza F3 respecto a O es negativo. Entonces nos vamos a F3 y en F3 debemos decidir cuál de las dos hace torque. ¿Hace torque F3Y o hace torque F3X? ¿Quién hace torque? Entonces, F3Y sí hace torque. ¿Qué tipo de torque hace? ¿Horario o antihorario? Entonces, F3Y hace horario o antihorario. Hace un torque de tipo horario. ¿Y los torques horarios cómo son? ¿Qué signo tienen los torques horarios? Negativos. Muy bien. F3X hace torque. Entonces, F3X no hace torque. Muy bien. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, la opción A es verdadera o falsa. Entonces, verdadero. ¿Cuál es la justificación para que sea verdadero? Pues simplemente es horario. Y al ser horario ya sabemos que es un torque de tipo negativo. Ok. Nos queda la B y la C. Dice, la magnitud del momento de torsión
que produce F4 es mayor que el que realiza cualquiera de las otras fuerzas. ¿Verdadero o falso? Alguien diría, profe, toca calcularlos. Y bien, se pueden calcular, no hay inconveniente, entonces calculamos. Torque, no tengo el símbolo de torque, entonces por favor, aquí esa T va a significar torque en este caso. Torque de la fuerza 1. Torque de la fuerza 1, entonces sabemos que solo hace torque la fuerza 1Y. Y el torque de la fuerza 1Y, pues será el producto de la fuerza por la distancia, F1Y, por la distancia 1. Y eso en palabras de ustedes sería F1Y, que alguien había calculado, dijo que era 22,94. Tener cuidado que la calculadora está en grados y no en radianes. Multiplicado por la distancia. ¿Cuánta distancia hay desde el punto de rotación hasta donde está la fuerza? ¿Qué distancia hay? Entonces revisamos y hay 1500 milímetros, hay que convertirlo a metros. Entonces, 1500 milímetros convertidos a metros nos darían 1,5. Pregunta, ¿ese torque sería horario o antihorario? Entonces, como es antihorario, se coloca el signo positivo. ¿Y cuánto les da esa multiplicación? 22,94 por 1,5. ¿Cuánto les da la multiplicación? 34,41. Unidades del torque, lo dimos en la clase anterior. Newton por metro. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos el primer torque calculado. Ahora nos toca hacer el segundo torque. El segundo torque sería el de F2, pero dijimos que el torque de F2 no hace torque. ¿Cuál es la razón por la que no hace torque? Ya habíamos dicho que era paralela o cortaba el eje. Listo, vamos con el siguiente. Torque de F3. Dijimos que el torque de F3